Buenos días. En el sistema penal acusatorio mexicano, el éxito de una investigación no solo depende de descubrir la verdad, sino de construirla con pruebas sólidas e indubitables. La credibilidad de toda carpeta de investigación descansa en la solidez de sus evidencias y en el estricto cumplimiento de los protocolos legales. Hoy, como parte del equipo de la Fiscalía, les presentaremos el caso del fraude inmobiliario Torres del Valle. Un caso que expone la vulnerabilidad de las familias que invierten su patrimonio y la complejidad de perseguir delitos financieros. Este tipo de fraudes no solo afecta el bolsillo de las personas, sino que destruye su estabilidad emocional y su confianza en el sistema. La empresa Desarrollos Urbanos del Norte, SADCB, vendió 150 departamentos sin permisos de construcción. Los compradores, en su mayoría jóvenes, familias, entregaron sus ahorros para un sueño que se convirtió en una pesadilla. Muchos de ellos contrataron créditos hipotecarios y ahora enfrentan deudas por propiedades que jamás podrán habitar. La denuncia formal la presentó el señor con iniciales MY, al descubrir que su departamento carecía de los servicios básicos prometidos. Él había confiado en la reputación de la empresa y en la aparente seriedad de los contratos firmados. A partir de ese momento, se desencadenó una investigación ministerial que reveló una red de documentos falsificados y transferencias bancarias sospechosas. En este video, les guiaremos a través de cada paso de su investigación, mostrando cómo aplicamos los protocolos legales y técnicos para construir una carpeta de investigación sólida y respetuosa de los derechos humanos. Cada actuación que describiremos está pensado no solamente para sancionar a los responsables, sino también para garantizar que las víctimas reciban justicia y reparación del daño. El primer gran desafío fue el procesamiento del lugar de intervención durante el cateo autorizado. Recordemos que el cateo es una diligencia que solo puede realizarse con una orden judicial debidamente fundada y motivada. Además, su finalidad es asegurar los objetos y documentos relacionados con el delito. Este acto es fundamental y debe quedar meticulosamente documentado. El acta de procesamiento del lugar de intervención es el documento rector, y en ella deben constar todos los pormenores de la diligencia: hora de inicio, hora de término, personas presentes y una descripción pormenorizada de todo lo encontrado. En nuestra acta describimos detalladamente el inmueble y las 150 viviendas, pero el corazón del acta fue el listado de evidencias. Encontramos, por ejemplo, contratos de compraventa falsos para los departamentos con firmas que a simple vista parecían idénticas, lo que nos hizo sospechar de su autenticidad. Planos arquitectónicos que no contaban con el sello de aprobación municipal, lo que acreditaba que la construcción se realizó de manera clandestina. Estados de cuenta bancarios de la empresa con depósitos que no correspondían a las cantidades declaradas, lo que evidenciaba un posible desvío de recursos, y documentos de identidad de los compradores que, tras un primer análisis, resultaron ser falsificados. Todos estos elementos fueron embalados, etiquetados y numerados conforme el protocolo establecido. La descripción de cada evidencia fue clave: su ubicación, estado y características. Por ejemplo, los contratos estaban en el escritorio del director, en una carpeta etiquetada como Ventas 2024. Las memorias USB en una caja fuerte, protegidas con contraseña. Los planos estaban dispersos en un archivero junto con otros documentos de la empresa. Todo quedó registrado minuciosamente en el acta. Además, documentamos la presencia de 2 testigos claves, ex empleados de la empresa, quienes manifestaron su disposición a colaborar, lo cual se sentó en el acta junto con sus generalidades y su disposición para rendir declaración ministerial. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que garantiza la integridad de la evidencia desde su hallazgo hasta el juicio. Es el conjunto de procedimientos que aseguran que la prueba no haya sido alterada, contaminada o sustituida en ningún momento de sus fases: recolección, embalaje, traslado, almacenamiento y análisis. Es la garantía de que la prueba no ha sido alterada. En este caso, manejamos 3 tipos de evidencia, cada uno con su propio protocolo específico debido a su naturaleza distinta. Para la evidencia documental, como los contratos y planos, el registro incluyó primero que asignamos un número único a cada documento para identificarlo de manera inequívoca. Por ejemplo, EDOC 1 y EDOC 0, y así sucesivamente. Segundo, se colocaron en bolsas de plástico transparentes, selladas y firmadas por el responsable de la diligencia para evitar cualquier manipulación o contaminación cruzada. Y tercero, cada transferencia de custodia se documentó en un formato especial que incluye fecha, hora,
nombre de quien entrega, nombre de quien recibe, motivo de la transferencia y firma de ambos. Por ejemplo, el perito grafoscopista, al recibir los contratos para su análisis, firmó y selló el registro asumiendo la responsabilidad de su integridad y comprometiéndose a devolverlos en las mismas condiciones en que los recibió. Para la evidencia digital, como los archivos en las computadoras y servidores de la empresa, el protocolo es aún más riguroso debido a su volatilidad y a la facilidad con la que pueden ser modificados o eliminados de forma remota. Primero, los dispositivos se apagaron de forma controlada para no alterar la memoria RAM, que contiene información temporal que podía perderse al cortar la energía, y se colocaron en bolsas Friday para evitar que reciban señales que pudieran ser notificadas o borrar su contenido de forma remota, a través de conexiones inalámbricas o redes. Segundo, en el laboratorio no se analizó el disco duro original, sino que se creó una copia bit a bit utilizando un bloqueador de escritura, un dispositivo que impide cualquier modificación accidental o intencional del disco original durante el proceso de copiado. Y tercero, a la imagen se le asignó un valor hash, una huella digital criptográfica única. Si un bit del archivo se modifica, el hash cambia, lo que probablemente sería una alteración, y habría indivisible la evidencia en el juicio. Este valor hash quedó registrado en la cadena de custodia, para cualquier perito o juez pueda verificar la autenticidad de la evidencia en cualquier momento. El material probatorio, como las declaraciones de los testigos, también se registró con su propia cadena de custodia, garantizando la confidencialidad de su identidad y la integridad de sus testimonios. En este caso, se utilizaron claves para identificar a los testigos protegidos y sus declaraciones fueron videograbadas y resguardadas en el sistema institucional con acceso restringido. Paralelamente al manejo de la evidencia física, realizamos las entrevistas ministeriales a víctimas y testigos, siempre apegados al Código Nacional en Procedimientos Penales. Es importante destacar que estas entrevistas se realizan en calidad de acto de investigación, no como declaración preparatoria, por lo que no requiere la presencia de un juez, pero sí deben cumplir con todas las garantías de las personas entrevistadas. Estas entrevistas son un acto de investigación, no una declaración preparatoria. En ellas se garantiza el derecho del entrevistado a ser asistido por un abogado si así lo solicita, y se documentan en un formato donde se asientan sus generales y la narración de los hechos de manera libre y sin coacción. También se les informa que su declaración podrá ser utilizada en la investigación y que tienen derecho a no responder preguntas que pudieran incriminarlos. Para avanzar en la investigación, solicitamos al juez de control técnicas de investigación especializadas. Estas técnicas son herramientas que la ley pone a disposición del Ministerio Público para fortalecer la investigación y obtener pruebas que de otro modo serían imposibles de conseguir. Fundamental fue, primero, el análisis grafoscópico para determinar que las firmas en los contratos y los documentos de identidad eran falsas. Solicitamos una prueba pericial para comparar la escritura de los documentos cuestionados con la de los imputados, a través de un estudio comparativo de rasgos caligráficos, precisiones, inclinaciones y otros elementos técnicos. Y segundo, los peritajes de cuenta para la empresa para seguir el rastreo del dinero. Solicitamos un peritaje para analizar los estados de cuenta y de sus directivos, identificando las transferencias irregulares y el destino de los fondos de los 150 compradores. Con este peritaje pudimos determinar que los recursos fueron desviados a cuentas personales de los administradores y a otras empresas fantasma. Esto era crucial para acreditar el delito y las futuras medidas cautelares como el embargo de bienes y el aseguramiento de cuentas bancarias. Jurídicamente, estas solicitudes se fundamentaron en los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la prueba pericial, específicamente en los que establecen que los requisitos de procedencia, los plazos para su desahogo y los derechos de las partes para designar peritos de confianza. Además, para proteger a las víctimas y testigos, especialmente a los ex empleados que colaboraron, solicitamos medidas de protección para evitar cualquier tipo de intimidación o represalia, un deber del Estado para con las personas en situación de vulnerabilidad. Estas medidas pueden incluir desde resguardo policial hasta cambios de domicilio en casos más graves, siempre con el consentimiento del protegido y bajo supervisión del Centro de Justicia para Víctimas. Este caso, aunque hipotético, nos permite una reflexión crítica sobre la investigación penal en México. ¿Qué posibles violaciones a derechos fundamentales podrían haber ocurrido? Es una pregunta que debemos hacernos constantemente los operadores del sistema de justicia, porque nuestra labor no solo es perseguir delitos, sino garantizar que en ese proceso no se vulneren los derechos de nadie. Por ejemplo,
Un cateo sin una orden judicial válida viola el derecho a la inviolabilidad del domicilio, o una entrevista donde no se informe al testigo de sus derechos también atenta contra su derecho a la información y a un debido proceso. Son violaciones al debido proceso. También la revictimización de los compradores al no informarles adecuadamente sobre el estado de su inversión, generándoles una doble afectación emocional o una filtración de su identidad a los medios que los exponga a los señalamientos públicos y ponga en riesgo su seguridad personal. Por eso, desde el principio, cada una de nuestras actuaciones se diseñó para prevenir estos riesgos. También incorporando un enfoque de derechos humanos en todas las diligencias. Como propuestas de mejora, podríamos implementar primero un sistema digital centralizado de cadena de custodia que automatice el registro y alerta sobre posibles fallas, reduciendo el error humano y haciendo más eficiente y transparente todo el proceso. Y segundo, capacitación especializada para los agentes del Ministerio Públicos y peritos en el manejo de evidencias digitales, porque la tecnología avanza y los protocolos deben actualizarse para enfrentar delitos como el fraude con el uso de inteligencia artificial o la suplantación de identidad. Estas mejoras no solo fortalecen a la investigación, sino que generan mayor confianza en la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para impartir justicia. Y es aquí donde conectamos con los principios del sistema acusatorio del artículo 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cada una de nuestras acciones se sostiene en estos pilares: el principio de inmediación y publicidad, porque nuestras solicitudes y el acta de procesamiento están a disposición de las partes y pueden ser consultadas por la defensa para preparar su estrategia. El principio de contradicción, porque al fundamentar nuestras pruebas, como el peritaje contable, le damos a la defensa la oportunidad de rebatirlas a través de sus propios peritos o argumentos. Y el principio de presunción de inocencia, porque no obstante la gravedad de los hechos, aseguramos las pruebas de manera objetiva, sin prejuzgar. El peritaje grafoscópico, por ejemplo, no presume la falsedad, sino que la demostrará científicamente mediante un análisis técnico y objetivo que será sometido a la valoración del juez. En conclusión, Torres del Valle nos demuestra que la justicia penal no es un proceso mecánico, es un delicado equilibrio entre la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos humanos, la aplicación de la ley y el uso de tecnología y protocolos rigurosos. Cada diligencia, cada sello en una bolsa de evidencia, cada fundamento legal en una solicitud es una pieza de ese engranaje que debe funcionar con precisión para que el resultado sea justo. Esta es la forma en que el Ministerio Público nos comprometemos a servir a la sociedad con ética, profesionalismo y sensibilidad humana. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que este material contribuya a su comprensión del proceso penal acusatorio y de la importancia de una investigación bien conducida. El sistema acusatorio nos exige ser mejores cada día y casos como este nos recuerdan que detrás de una carpeta de investigación hay personas que esperan justicia. Nosotros, como operadores del sistema, tenemos la responsabilidad de no fallarles.